Era una tarde común en un pequeño pueblo, y Emiliano, un niño de apenas 6 años, volvía a casa del kinder con un aire nervioso. Su mamá, como siempre, lo esperaba en la puerta con una sonrisa. Pero esa tarde algo no andaba bien. Emiliano tenía un brillo extraño en sus ojos y parecía perdido en sus pensamientos. «Mamá, tengo que contarte algo», dijo mientras entraban a la casa. Su madre, acostumbrada a las historias de niños, le sonrió y le preguntó qué había pasado. «Hoy vi a una niña en el patio», empezó Emiliano. «Era muy extraña, llevaba un vestido blanco, pero no tenía cabeza». Su mamá soltó una risa nerviosa, pensando que era solo un juego de su imaginación. «Ay, Emiliano, no me asustes con cuentos de miedo, eso no puede ser verdad». Pero Emiliano continuó, insistiendo que la niña le había pedido ayuda. «Me dijo que había perdido su cabeza y que necesitaba que la buscara», explicó con seriedad. La madre comenzó a preocuparse, pensando que el niño podría haber soñado algo raro. Esa noche, mientras Emiliano se preparaba para dormir, sintió una inquietud en su pecho. No podía dejar de pensar en la niña. La imagen de su rostro sin cabeza lo atormentaba, pero más le preocupaban las sombras que parecían acecharlo desde el rincón de su cuarto. Intentó ignorarlas, convencido de que eran solo su imaginación. Sin embargo, al día siguiente, Emiliano llegó al kinder con un rasguño en el brazo. Era un corte profundo y sucio, como si alguien lo hubiera arañado. «Mamá, me pasó algo raro», le dijo, mientras su madre lo examinaba con preocupación. «La niña me tocó y luego sentí que alguien me rasguñaba». «¿Qué niña, Emiliano? Ya basta de cuentos», le respondió, pero en su corazón una pequeña inquietud empezó a crecer. A medida que pasaban los días, más rasguños comenzaron a aparecer en el cuerpo de Emiliano. Se podía ver cómo el miedo se acumulaba en su rostro y la mamá, ahora asustada, decidió llevarlo a ver a un médico. El doctor, al ver las marcas, le preguntó al niño cómo se había lastimado. Emiliano, con voz temblorosa, comenzó a contarle de nuevo sobre la niña sin cabeza, pero esta vez su madre lo interrumpió. «No es nada, solo un juego», dijo, pero en el fondo empezaba a dudar de su propia razón. Esa noche, mientras todos dormían, Emiliano se despertó por un susurro. «Ayúdame, Emiliano», decía una voz suave, casi como un eco lejano. El niño se quedó helado y sintió el frío recorrer su cuerpo. La voz provenía del armario. «Ven, estoy aquí, ayúdame a encontrar mi cabeza». Asustado, Emiliano corrió hacia la habitación de su madre, pero antes de que pudiera gritar, una sombra se movió rápidamente frente a él. Se paró en seco y sintió que algo lo miraba desde la oscuridad. En ese instante, el rasguño en su brazo ardió con intensidad, como si la niña estuviera reclamando su atención. Cuando su madre llegó, encontró a Emiliano temblando y llorando. «Mamá, la niña me está llamando», dijo, con los ojos llenos de terror. Al mirarlo, ella se dio cuenta de que su hijo estaba más asustado que nunca. «No te preocupes, hijo, no hay nada ahí», trató de consolarlo, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. La situación se volvió cada vez más tensa. Emiliano seguía con los rasguños y la madre, ya sin saber qué pensar, decidió que era hora de hacer algo. Fue a la escuela y habló con la maestra, quien le contó que muchas historias rondaban el lugar. La escuela había estado construida sobre un antiguo panteón y había rumores de que algunas almas aún no habían encontrado la paz. Regresó a casa y preparó un pequeño altar, encendiendo una vela y diciendo una oración, pidiendo que la niña encontrara lo que necesitaba y que dejara a su hijo en paz. Esa noche, Emiliano volvió a escuchar la voz, pero esta vez sonaba más distante. «Gracias, Emiliano, ahora puedo descansar». A la mañana siguiente, Emiliano se despertó sin rasguños y la sensación de opresión había desaparecido. La sombra ya no estaba y la niña ya no lo llamaba. La madre, aliviada, abrazó a su hijo, convencida de que habían dejado atrás esa experiencia aterradora. A partir de ese día, Emiliano nunca volvió a hablar de la niña sin cabeza,
y aunque la historia quedó como un recuerdo, su madre siempre recordaría cómo a veces las historias de niños pueden ser más reales de lo que parecen. Si te gustan las historias que te dejan sin aliento y no te dejan dormir por las noches, suscríbete a mi canal. Cada semana te traeré relatos espeluznantes enviados por gente como tú. ¿Tienes una historia de terror que no te deja en paz? Mándamela a mi correo y podrías escucharla aquí. Ya sabes, aquí donde las sombras siempre están más cerca de lo que crees.